noches, bienvenidos todos a Punto de Visión. En esta ocasión, un programa dedicado a analizar la situación que se vive actualmente en la isla de Cuba desde diferentes ángulos. Los invitamos a que nos acompañen. Yo soy Andrea González. Bienvenidos. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, y el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel han declarado públicamente la posibilidad de un diálogo entre ambas naciones. Aunque no se trata de un diálogo público directo entre ambos líderes, sino de contactos diplomáticos entre funcionarios de ambos países. El propio Díaz-Canel señaló que estas conversaciones buscan soluciones a las tensiones bilaterales basadas en el respeto mutuo. Además, reportes recientes indican que incluso hubo reuniones discretas o secretas para intentar reducir la crisis. Este diálogo ocurre en medio de una grave crisis en Cuba, marcada por escasez de combustible debido a sanciones y bloqueo petrolero de Estados Unidos, así como apagones masivos en todo el país, deterioro de servicios básicos como hospitales y transporte. Hace solo unos días, Cuba sufrió un apagón nacional provocado en parte por la falta de petróleo. Esta situación está relacionada con la política de máxima presión de Estados Unidos, que busca limitar el suministro de petróleo a la isla. El presidente Trump ha adoptado una posición dura frente a Cuba, incluyendo presión económica y reducción del comercio, así como amenazas de cambio de régimen, declaraciones polémicas como que podría tomar Cuba. Estas acciones han aumentado la tensión, aunque su gobierno también ha dejado abierta la vía diplomática. El supuesto diálogo entre Trump y Díaz-Canel no es un encuentro directo confirmado, sino un proceso de negociaciones en desarrollo en medio de una crisis severa. Mientras Estados Unidos mantiene presión económica, Cuba busca aliviar su situación a través del diálogo, aunque el futuro sigue siendo incierto. Y para hablar más sobre las tensiones y la relación actual entre Cuba y Estados Unidos, hoy hemos invitado a Carlos Cabrera, quien es un periodista cubano exiliado en España. Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Bien hallado, gracias a vosotros. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué tan reales y avanzadas son estas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos y qué las diferencia de intentos anteriores? Bueno, son tan avanzadas que empezaron en la semana del 30 de enero en Ciudad de México. Y lo que las diferencia de conversaciones anteriores, incluso de lo que yo llamo el embrollo Obama, es que la negociación la está llevando la CIA con con Alejandro Castro Espín, el hijo varón de Raúl. Y lo otro que diferencia la situación es la grave crisis a la que ha llegado Cuba por 67 años de desastres comunistas. Exactamente, estamos viendo pues una situación bastante crítica en la isla. Carlos, ¿qué factores internos en Cuba están obligando al régimen cubano a finalmente aceptar que se sentarán a negociar con Estados Unidos? Bueno, básicamente en este caso es un factor externo, que es la caída del madurismo en Venezuela. Eso fue lo que acabó de desarbolar al régimen, porque si recuerdas, el régimen estuvo los 6 años precedentes negando presencia militar cubana en Venezuela, que podía haberla admitido, haber dicho, es un acuerdo entre dos estados y nosotros somos soberanos para mandar militares a donde entendamos, siempre y cuando el otro país lo acepte. Y después de eso, de pronto se encontraron con 37 muertos encima de la mesa, lamentablemente, y un número indeterminado de heridos que lo han ocultado, lo han silenciado. Exactamente. Ahora, le pregunto a usted, desde el exilio, ¿se percibe esto como una oportunidad histórica o como una estrategia política más como tantas que se han visto? Bueno, yo no puedo hablar en nombre del exilio, yo hablo en nombre de Carlos Cabrera. Hasta ahí llegan mis facultades. Yo lo veo como una oportunidad única y quizás definitiva, porque si el gobierno cubano, la dictadura más vieja de Occidente, no aprovecha esta oportunidad,
lamentablemente veremos una implosión en breve. Esperemos que no sea así, que finalmente Cuba pueda ser libre. ¿Cree usted que Estados Unidos está negociando con una dictadura sin exigir, digamos, lo suficiente para que se pueda dar esta negociación? Bueno, a ver, yo creo que toda negociación es como cuando empieza una historia de amor y una de las partes no está totalmente convencida. Entonces hay desplantes, hay posicionamientos, pero yo creo que ambas partes les interesa resolver la situación. A Trump, porque él anunció el 4 de enero que quiere limpiar la región de lo que llamó gobiernos hostiles. Y a la dictadura cubana le interesa salvar al soldado Raúl Castro, que es un tierno cosaco de casi 95 años. Exactamente, eso era a lo que iba para preguntarle. Usted recientemente escribió en un artículo que una posibilidad que tendría Estados Unidos era pretender solamente quitar a Díaz-Canel del poder sin tocar justamente a lo que queda de los Castro, que es Raúl, este hombre que menciona de 90 y tantos años, y probablemente su descendencia. Si esto llegara a suceder, ¿qué resultados se podrían obtener? ¿Podríamos estar viendo un modelo parecido a lo que acaba de suceder en Venezuela, que solamente quitaron a un personaje, pero la base se quedó? Sí, pero a una matización. Yo no he dicho nunca que vayan a quitar a Díaz-Canel para dejar a los Castro. En fin, yo lo que he dicho siempre es que Raúl Castro tiene un sentido más práctico y de lealtad hacia las personas que el que tenía Fidel Castro, que su única obsesión y vanidad era la trascendencia. Entonces, carece de sentido quitar a Díaz-Canel, que es un subproducto de la tiranía, y dejar ahí a los principales. Yo creo que lo que están buscando ambas partes es una figura que encaje, que satisfaga a ambos estados y que tenga un comportamiento parecido al de Delcy Rodríguez en Venezuela, sin que los Castro directamente aparezcan en escena, pero eso no implica necesariamente tener que sacrificar a Díaz-Canel, porque es un político totalmente quemado, totalmente desprestigiado, pero es muy útil porque ya se desgastó, mientras que las nuevas autoridades tendrán que contar con un desgaste notable, porque más allá de la pasión, de las posiciones políticas, Cuba es un estado fallido. Cuba necesita de todo y eso hay que hacerlo gestionando, tomando decisiones, no predicar. Predicar es muy fácil, lo complicado es dar trigo. Claro, y eso orilla de alguna manera, obliga a un cambio, porque no puede continuar, como menciona, este estado fallido con tantas necesidades. Ahora le pregunto, si estas negociaciones fracasan, ¿qué escenario le espera a Cuba en el corto plazo? Una implosión, porque desde que Trump sacó la directiva de seguridad nacional referida a Cuba, le ha puesto la rodilla en la yugular al régimen cubano y le está apuntando directamente a la cabeza con un revólver. Entonces, eso desde el frente exterior. Desde diciembre no entra petróleo a Cuba. Y, por otro lado, hay un porcentaje notable de la población cubana que anhela un cambio. Incluso el que aparentemente se manifiesta despolitizado, pero quiere, como cualquier ser humano, desayunar, comer, cenar, ducharse, tener un autobús que le lleve y le traiga a su trabajo o a visitar a sus familiares, limpio y ordenado. Claro, y entonces, tener libertad, ¿no? Lamentablemente esa no es la prioridad para muchos, porque la libertad para mí es la angustia de elegir, el tener que responsabilizarte con tu propio destino. Entonces, yo creo que también eso Estados Unidos lo tiene claro y habrá una especie de lo que yo llamo enmienda Platt del siglo XXI, una especie de protectorado, y eso va a satisfacer a muchos cubanos que están educados en la indefensión aprendida y la cultura de la pobreza, y si el Estado le dice, mira, tienes que ir a trabajar aquí, mira, tienes que ir a buscar el arroz allá, tienes que echar gasolina 3 calles más allá, pues la gente lo hará. Al principio va a haber incluso muchos cubanos que van a tener una sensación de desamparo,
porque 67 años dan para mucho y lo único que conocen es el castrismo. Exactamente. Por último, Carlos, le pregunto de manera muy personal, usted como cubano en el exilio, ¿qué se imagina que pueda pasar? ¿Cómo le gustaría ver que sucedieran los cambios en su país natal? Bueno, ante todo que no hubiera derramamiento de sangre. Ya el otro día hubo un herido en las protestas del Ciego de Ávila. Un policía disparó contra otro cubano. Y esto es un elemento que lo traigo a colación, no para darle un palito al gobierno cubano, que bastante desprestigiado está, sino porque hay un elemento que a veces no se toma en cuenta, que es que los protagonistas del descontento y los protagonistas de la represión son lo que yo llamo los hijos del periodo especial, que fue la crisis económica derivada del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista. Esas personas que tienen ahora 20 y pocos años no tienen ninguna vinculación ideosentimental con lo que fue la revolución. Y están educados en falsos valores, de guapería, de aniquilación del adversario, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento explosivo en una situación de tanto deterioro socioeconómico como la que sufre Cuba. Exacto. Lo que yo deseo es que por primera vez en Cuba haya cambios sin derramamiento de sangre, sería una novedad histórica, y yo tengo asumido que cuando uno no es capaz de resolver los problemas de su nación, se arriesga, como en este caso, a que llegue un tercero velando por sus propios intereses, no por los intereses de Cuba ni de los cubanos, y imponga su solución y resuelva el problema. Entonces, yo pienso que en este escenario, un pacto entre diablos es la opción menos mala. Bueno, pues veremos qué ocurre en los próximos días o meses. Muy interesante su punto de vista, Carlos Cabrera, periodista cubano viviendo en España. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Visión. No, a ti, a tu equipo y a tus seguidores. Qué amable, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, continuamos. Y seguimos hablando sobre este tema. La historia del régimen cubano se cuenta desde hace casi 7 décadas. A continuación, Jorge Morales nos cuenta más de los antecedentes históricos de Cuba en el siguiente reporte. La isla más grande del Caribe solía llamarse Colba. Así le decían los primeros nativos a la mayor de las Antillas, a la que Cristóbal Colón le puso el nombre de Juana. Sin embargo, con el paso de los años prevaleció la denominación de origen, que finalmente derivó en el nombre de Cuba. En 1869, aún como colonia española, la isla se llamaba República de Armas. Pero tras el triunfo en 1898 de la Guerra de Independencia, una de las más tardías en América Latina, se convirtió en una nación soberana y en 1902 fue proclamada como la República de Cuba, aunque prácticamente era un territorio controlado por Estados Unidos. A partir de entonces, Cuba vivió una inestabilidad política y en 1933 un golpe de Estado llevó a Fulgencio Batista a convertirse en un dictador. Luego vino el movimiento revolucionario de Fidel Castro y el Che Guevara. El 1 de enero de 1959 derrocaron a Batista, subsidiado por la Unión Soviética. Ante la amenaza comunista que representaba para Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy impuso un embargo a la isla. Trató de derrocar a Fidel Castro en la fallida invasión de la Bahía de Cochinos. En 1962 surgió la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Era la época de la Guerra Fría que prevaleció hasta 1989, con la caída de la Unión Soviética. Entonces Cuba dejó de recibir los subsidios de Moscú. Fue el inicio de la debacle cubana. 2 décadas después, el embargo a la isla dejó de ser respaldado por la mayoría de la población en Estados Unidos, incluso por los nuevos inmigrantes cubanos que buscaban una apertura económica, en contraste con los exiliados políticos que querían la caída del régimen. Por ello, en el 2014, el entonces presidente Barack Obama intentó establecer una relación con Cuba y acabar con el bloqueo. En el 2016 fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar la isla en 88 años. Pero luego Donald Trump llegó a la Casa Blanca y en el 2017 volvió a imponer las restricciones y sanciones a Cuba, que a principios de este año se recrudecieron con el bloqueo del petróleo.
Larga historia la de Cuba. Y hablando de la historia actual, Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el actual presidente de la República de Cuba y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Es el primer líder cubano que no pertenece a la familia Castro desde el triunfo de la revolución en 1959. Su ascenso marcó el inicio de una era de continuidad del sistema socialista bajo la supervisión cercana de Raúl Castro. Conozcamos más sobre Miguel Díaz-Canel. Cuando Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba en 2018, lo hizo bajo una premisa clara: garantizar la continuidad de la revolución iniciada en 1959. Su llegada marcó el relevo de la historia generación liderada por Fidel y Raúl Castro y abrió una nueva etapa en la política cubana. Sin embargo, lo que comenzó como una transición controlada, hoy enfrenta desafíos profundos que ponen en duda la viabilidad de ese proyecto. El principal obstáculo ha sido la crisis económica. Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, inflación sostenida y apagones frecuentes. A estos factores se suman las consecuencias del embargo estadounidense y la caída del turismo tras la pandemia, pero también decisiones internas que no han logrado reactivar la economía con la rapidez necesaria. El resultado es una población cada vez más afectada y frustrada. Ese malestar se hizo visible de forma contundente en julio del 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles en protestas inéditas en décadas. Aunque el gobierno defendió el sistema y denunció injerencias externas, quedó en evidencia un creciente distanciamiento entre el discurso oficial y las demandas sociales. No soy delincuente. Me están llamando delincuente simplemente por salir a las redes a decir la verdad, por expresar lo mal que me siento, que es el sentimiento que tiene la gran mayoría de los cubanos. Cualquier cosa que me pase, cualquier cosa que pase con mi vida, porque mi vida ahora mismo se encuentra en peligro a través de todo lo que está pasando, por favor compartan esto. La culpa la tiene la dictadura cubana, la culpa la tiene Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, la culpa la tiene Raúl Castro Ruz, la culpa la tiene toda su cúpula. Desde entonces, el descontento se ha manifestado en una migración masiva, críticas en redes sociales y una pérdida progresiva de confianza institucional. A esto se suma un cambio generacional clave. Muchos jóvenes cubanos no vivieron la revolución y no se identifican con sus símbolos ni narrativas. Para ellos, la continuidad no representa estabilidad, sino estancamiento. Este factor debilita uno de los pilares históricos del sistema, su legitimidad simbólica. En este contexto, el futuro de Cuba se debate entre reformas graduales, transformaciones más profundas o la persistencia de un modelo cada vez más cuestionado. Díaz-Canel, sin el peso histórico de sus predecesores, enfrenta el desafío de sostener un proyecto político que hoy depende menos de su pasado y más de su capacidad de responder al presente. Visión Latina, Rosy Orbán.